Les damos la bienvenida al podcast 182 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Por este lado, César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. César precisamente nos va a hablar hoy de un juego bastante curioso. Primero, regálenos el nombre y qué nos vamos a quedar escuchando para que nos pongamos a hablar de esto. El título se llama Cult of the Lamb y vamos a escuchar una canción que se llama simplemente Leshy. Recuerden que nos encuentran en las plataformas de podcast que ustedes sigan. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en iOS, estamos en Evox, bueno, donde en donde ustedes acostumbren a escuchar este tipo de contenidos, nos pueden encontrar. Como son un público entendido, eh, ya saben, ahí seguirnos, dejar comentarios, dejar estrellitas para que podamos seguir haciendo este tipo de podcast. Cult of the Lamb. Aquí juegan con esa... ¿Cómo es que se llama cuando uno quiere decir algo pero tiene el doble sentido? Bueno, doble sentido. Resulta que la primera imagen que yo vi de este juego fue en un Nintendo Direct y era una ovejita de lo más tierna del mundo que 5 segundos después estaba sacrificando otros animalitos. Cuénteme este juego, en dónde salió, de qué se trata y qué nos va a contar antes de que empecemos a hablar de cómo se juega. Vale, listo. Entonces, Cult of the Lamb salió para prácticamente todas las consolas debajo del sol. Salió para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Para todas salió en la misma fecha, el 11 de agosto del 2022. Y es un juego que en realidad es como dos juegos pegados, porque es un título de acción en tercera persona, con toquecitos de roguelite la mitad del tiempo, y la otra mitad del tiempo es un juego de gerencia, de administración de De gestión de recursos, recursos, sí. en el que construimos digamos que un hábitat. Este título fue desarrollado por una empresa que se llama Massive Monster y publicado por Devolver Digital. En cuanto a qué les voy a hablar, pues les voy a hablar un poquito acerca del estudio que desarrolló el juego. Este Massive Monster tiene como dos etapas. Su fundación original se dio en el 2014 y cuando se creó el estudio, se enfocaron en producir juegos de Flash para navegadores. En esta etapa realmente solamente publicaron un título en el 2015 que se llama Give Up 2, en colaboración con otro estudio que eran los encargados del Give Up 1. Y en 2016 decidieron como cerrar ese momento o esa etapa del proyecto y volvieron a lanzarse oficialmente el, para llamarse Massive Monster Limitada, al punto de que si ustedes consultan en la página web, ellos realmente dicen que solamente existen del 2016. Ese juego del 2015 como que no existió, pero es por la forma como se fundó. El, el estudio funciona en dos sedes. Tiene dos sedes principales. Una parte del equipo está ubicada en Inglaterra y la otra parte del equipo está en Melbourne, Australia. Aunque pues actualmente y por temas de pandemia hay otros integrantes que se han unido desde otros países para colaborar en este proyecto de Cult of the Lamb. El primer juego que publicaron en esta segunda etapa del estudio se llama The Adventure Pulse. Es un juego de plataformas que fue lanzado en el 2018 para PC, Nintendo Switch y PlayStation 4.
y lo hicieron también en colaboración con otro equipo, pues porque ellos son un equipo, digamos un grupo muy pequeño. Su siguiente producción fue otro título de plataformas, pero este fue enfocado en la velocidad, con reacciones muy rápidas y valores de producciones mucho menores que el título anterior. Este salió en agosto del 2019, el nombre es Never Give Up. El tercer juego fue un mini proyecto, se llama Unicycle Giraffe. En este solamente trabajaron 2 miembros del equipo y lo lanzaron para celulares. Este fue el primer y único juego hasta el momento en que ellos mismos han publicado. Ese juego también es del 2019. Y finalmente, la historia del Call of the Lamb empieza más o menos sobre el año 2020. El estudio recibió fondos de una empresa que se llama Big Screen, que más que una empresa es como una agencia, es la agencia australiana encargada de fomentar la producción de películas, series de televisión y juegos que pues tienen algún propósito artístico, y con esos fondos iniciales ellos lograron construir el prototipo de lo que se convertiría en Call of the Lamb. Hablando ya específicamente de este juego, antes de que estuviera listo ese prototipo, ellos empezaron a jugar con varias ideas. La idea original consistía en manejar un miembro de una comunidad, ir a recuperar recursos y volver. Pero la verdad era difícil de explicar, o sea, era difícil de vender la idea de que, oiga, es que yo solamente soy un miembro de la comunidad y ya. Entonces esa nunca despegó. También pensaron hacer un juego tipo simulador de deidad, estilo Populous o Black and White, en el que yo controlo a un dios omnipotente, omnipresente, que administro solamente las cosas sin que tener ninguna acción real sobre los objetos, pero tampoco logró convencer. Y cuando estaban en esa experimentación, probaron utilizar un demonio para que administrara el infierno, en lugar de ser un dios benevolente que fuera un demonio administrando el infierno. Pero aunque les gustaba el concepto de cuidar a sus seguidores, de hecho eso era lo que más les gustaba, cuidarlos. Así que cuando el demonio era como mucho más violento, entonces tampoco les terminó de convencer. Fue hasta que uno de los productores, de los directores creativos, estaba viendo una película de terror que se llama Midsommar, que todo como que le cuadró. Ahí no sé si Víctor de pronto vio la película. Bueno, Víctor no es mucho de terror, pero de pronto en el cine un poquito más. Es una película de terror en la que unos jóvenes se van a visitar, le sucede algo malo a la protagonista y ellos deciden ir a visitar una región del norte de Europa, y se encuentran recluidos como en un culto y pasan cosas muy raras, pero pues todo ese concepto del culto y de las creencias y todo eso, y a pesar de que todo el tiempo es a plena luz del día, es una película de horror bastante llamativa. Y ahí fue que viendo esa película decidieron, no, lo que vamos a hacer es un culto. Y cuando ya tenían listo el prototipo, uno de los directores mencionó en una entrevista que se dieron cuenta de que con ese prototipo querían hacer algo más grande de lo que tenían en mente inicialmente. Entonces necesitaban conseguir una empresa que les funcionara como publisher, alguien que les ayudara a publicar el juego, que les diera fondos para completar el proyecto, todo ese tema. Y cada vez que ellos preguntaban, todo el mundo les sugería lo mismo: si necesitan un publisher, vayan y consíganse a la gente de Devolver Digital. Efectivamente fueron, les presentaron la propuesta y lograron un acuerdo. El juego lo presentaron por primera vez en la Gamescom del 2021 y tenía una salida programada a inicios del 2022, pero pues todos saben que por los temas de pandemia y porque el proyecto creció un poquito más de lo que tenía planeado, se retrasó algunos meses hasta su fecha final en la que fue lanzado el 11 de agosto del 2022. Ok. Aquí entonces vamos a hablar del culto del cordero, en donde el jefe del culto es el cordero. Esto, ¿cómo nos cuentan esto? ¿Cuál es la historia para que este señor corderito empiece a
recolectar seguidores. Listo. La verdad, la situación empieza color de hormiga. Nuestro protagonista efectivamente es un corderito que de hecho tiene nombre, o por lo menos tiene apodo dentro del juego, que se llama Lambert, pero pues nadie lo llama así, todos lo llaman o el elegido o el Mesías o lo que sea. Dentro del mismo juego nos dicen que es el último de su especie, y eso sucede porque hay unas entidades que han estado matando a todos los corderos, porque hay algún tipo de profecía ahí involucrada. Entonces, ¿cómo empieza la situación? Nosotros amarrados de brazos, yendo hacia a que nos entreguen a los 4 obispos de la antigua fe para ser sacrificados. Y no nos salva nadie, sino que nos morimos. Pero cuando nos morimos, en lugar de pasar a mejor vida, lo que hacemos es que aparecemos frente a una entidad que está atrapada en cadenas y que se le conoce como el que espera. Él es el que nos da la tarea de construir un culto en su nombre, nos da una corona demoníaca y nos regresa a la vida. Entonces ahí ya a partir de este punto, entonces lo que hacemos es que vamos recibiendo ayuda de un anterior profeta de esa deidad, de esa entidad, de el que espera, para crear un culto. Y a medida que vamos haciendo, creciendo, lo que tenemos es que utilizar ese culto o los recursos que nos da ese culto para ir eliminando a los 4 obispos de la antigua fe y de esa forma liberar a el que espera. ¿Cómo se cuenta la historia? Pues entonces todo lo cuentan a través del motor gráfico del juego, y hay algunos textos o diálogos aquí y allá. También pues nos presentan varios personajes secundarios que le dan algo de ambientación al mundo. Entonces vamos explorando unas áreas que no son necesariamente los calabozos, sino como sectores. Hay una playita y hay un muelle, y ahí hay un personaje adicional o 2 personajes que nos cuentan de dónde salieron y por qué están ahí y todo ese tipo de cosas, pero es más como para darle ambientación al mundo en el que, oiga, qué sucedió antes de que empezara el juego, como para explicarnos un poquito más. Y pues aunque tiene elementos como interesantes, que nos cuenten, por ejemplo, nos cuenta un poquito de la historia de estos 4 antiguos, o ¿qué? 4 obispos de la antigua fe. No tiene así muchos elementos que uno diga, wow, qué giro, que estoy muy sorprendido, cosas por el estilo. No, es más como una excusita como para ir armando nuestro culto y eliminando enemigos. Ok, entonces Don Lambert resulta reclutando un montón de gentecita, pero nos decías que son 2 tipos de jugabilidad que van aparte y se mezclan. El tema de la gestión de los, ¿cómo se llama? Los seguidores, ¿cómo se hace? ¿Nos llegan automáticamente? ¿Nos dan plata para estar ahí o nos cuesta tenerlos? Ambas, y no nos llegan automáticamente. Entonces, para empezar, entonces sí, la mitad del juego es prácticamente crear, administrar y hacer crecer nuestro culto. Entonces, primero pues hay que conseguir nuevos seguidores o adeptos, como lo llaman ellos, que estos se pueden rescatar de los calabozos, se pueden comprar de un mercader, o se pueden recibir como recompensas al hacer algunas misiones o a cumplir algunas metas. A veces vienen geniales porque cada adepto tiene como unas no puntajes, sino como características. Entonces hay unos adeptos que reciben más fe de lo normal cuando hacen sus acciones, o son más sensibles a la comida, o son más sensibles a que alguien se muera, o cosas por el estilo. Entonces eso les baja o les mejora algunas estadísticas que están ahí por debajo. No hay que hacer tanto microadministración de eso, pero pues hay que tenerlo en cuenta como para cuando uno le va a asignar las tareas. Cuando ya tenemos nuestros primeros adeptos, entonces lo que hacemos es que nuestro culto en general tiene 3 métricas de satisfacción. Está su nivel de fe, su nivel de hambre y la salud en general de la comunidad. Entonces, a cada uno de los adeptos, como les mencionaba, uno les puede
asignar tareas específicas para que ayuden en las tareas del culto. Entonces uno les puede decir, venga, usted vaya y busque madera, usted vaya y busque rocas, usted vaya y réceme, usted vaya y cocine, cuando existe la posibilidad, usted vaya y cuide los cultivos, y usted, bueno, así como que uno los va distribuyendo. Si igual uno no los distribuye automáticamente, ellos empiezan a hacer las cosas que vean que están haciendo falta. Y uno puede asignar a varios adeptos a hacer algo que pues ya hay uno que está haciendo. Usted está buscando, usted está cuidando la granja, usted también cuida la granja, de tal manera que si uno se pierde, se muere, se enferma, le pasa lo que sea, el otro entra a reemplazarlo dentro de esa tarea. Ahora, les decía que hay 3 métricas de satisfacción. Entonces, si queremos subir la fe, tenemos que hacer un sermón todas las mañanas, tenemos que cumplir misiones o tenemos que completar ritos. Para reducir el hambre, debemos preparar comida con alguna frecuencia, y para evitar enfermedades debemos limpiar el área el área de nuestro culto, porque nuestros seguidores tienen, digamos, algunas malas costumbres, como que no van al baño porque no hay baños inicialmente, sino que hacen sus necesidades ahí donde están. Entonces hay que mantener el área limpia, o si de pronto se comen algo y les cae mal, vomitan, o simplemente se mueren y pues hay que deshacerse de los cadáveres. Entonces la idea es pues mantener esas 3 métricas relativamente altas sobre el nivel de satisfacción, para que los fieles nos sigan dando fe y eso nos permita mejorar el culto, hagan sus tareas de manera juiciosa, suban ellos de nivel, suba el culto en general de nivel. Ese es como nuestro. Hay casos en que, por ejemplo, alguien se puede volver en contra del culto y uno puede mandarlo a la cárcel o sacrificarlo, cosas por el estilo. La idea es que cuando subimos de nivel o cuando subimos a ciertos personajes de nivel, ellos nos dan tablas de los dogmas, y eso nos permite dentro de la iglesia generar un dogma para la comunidad. Entonces, ¿cómo ve mi comunidad el trabajo? Entonces yo puedo decir, no, mi comunidad es muy sacrificada y el trabajo va por encima de todos. Entonces yo le puedo decir, listo, entonces voy a hacer un ritual para que no tengan que dormir. Entonces en ese momento los personajes no duermen y pueden trabajar toda la noche de seguido, por 2 o 3 noches seguidas, porque es que yo necesito más recursos. O puedo tomar un dogma diferente y decir, no, aquí vamos a decidir que lo más importante es que la gente descanse. Entonces declaro un día sagrado y ese día nadie trabaja, pero le sube muchísimo la fe a toda la comunidad. Entonces empieza uno a balancear, a ver cuáles son las mejores opciones, a ver cómo quiere usted administrar su comunidad en todos esos aspectos. ¿Qué más se me puede...? Ya, listo. Cuando uno consigue esos recursos, hay 3 tipos de recursos: madera, rocas y dinero, y pues la madera después evoluciona a madera y madera santificada, y roca santificada. Lo que hacemos es que cuando tenemos esos recursos podemos ponernos nosotros mismos o enviar a nuestros adeptos a construir estructuras. Hay unas muy sencillas, la cama, necesitamos cama para todos los adeptos, una cocina, una granja, muy sencillas, y a medida que vamos avanzando van saliendo mejores versiones de eso. Entonces las camas originalmente uno las construye, son unas camas súper básicas, pero los adeptos duermen ahí 2 noches y se dañan, entonces constantemente hay que irles arreglando. El siguiente nivel, la probabilidad de que se dañe la cama es muy bajita, ya son como unas tienditas de campaña. Y el siguiente nivel, que son no solamente no se dañan, sino que adicional nos generan fe mientras ellos van durmiendo. Entonces todas esas estructuras van evolucionando a medida que vamos mejorando el culto, y ese mejorar el culto es como con un arbolito de habilidades. Entonces cada vez que subimos de nivel el culto, nos dan un punto. Yo decido en qué lo voy a gastar, si mejores habitáculos residenciales, o si de pronto voy a colocar una enfermería, o si por fin voy a colocar los baños o cosas por el estilo, o una caseta de limpieza. Entonces ya no tengo yo que ir a limpiar las necesidades de los demás, sino que puedo poner a un adepto a hacer esa tarea por mí. Todo eso es la parte de la administración del culto. La segunda mitad
es la exploración de calabozos. Entonces, primero, para desbloquear esos calabozos, el juego nos pide tener una cantidad mínima de miembros del culto. El primer calabozo, pues, creo que son 2 o 4 o está abierto automáticamente, pero a partir de ahí nos piden cierta cantidad de adeptos dentro del culto, porque tenemos que hacer como una oración alrededor de un tótem, y si no tenemos esa cantidad simplemente no nos abren el siguiente calabozo para explorar. Son 4 calabozos o 4 estilos de calabozos, porque estos funcionan como un juego roguelite. Es decir, esos juegos que se generan de manera aleatoria, nos dan armas de manera aleatoria, y cuando pasamos como una sección nos dicen, bueno, listo, de aquí puede usted ir aquí, 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 y aquí hay más combates, o aquí se puede recuperar o rescatar un adepto. En esta hay una tienda para que usted compre alguna mejora para su run, o aquí, y entonces uno va buscando como la mejor ruta según las cosas que usted necesite en ese momento. Entonces por eso ese es el elemento que yo le digo que es como roguelite. La ventaja es que no es tan estricto como los juegos roguelite, de que perdemos y nos vuelve. Eso iba a preguntar, ¿qué tanto castiga el tema de que te vaya bien o mal en una run? Cuando perdemos una run, lo que normalmente sucede es que dentro de lo que encontramos en el calabozo perdemos el 25% de los recursos. Es decir, si habíamos conseguido, no sé, carne que nos sirve para preparar comida, huesos que nos sirven para hacer rituales, pasto que nos sirve para mantener a las hogueras encendidas o cosas por el estilo, o algunos semillas de alguna de las cosas que podemos cultivar y cosas por el estilo, lo que hacen es que nos quitan el 25% de lo que hayamos conseguido al azar, así el 25% de todos los elementos que hayamos conseguido. Y adicionalmente, nuestros adeptos pierden fe en nosotros. Entonces el culto se ve afectado negativamente, en que se baja la fe. ¿Por qué se baja la fe? Pues porque no fuimos lo suficientemente fuertes como los elegidos para ir a eliminar el jefe o lo que sea que estuviéramos estado haciendo en esa parte. Entonces ese es realmente el castigo. No hay castigo de, pues sí, perdemos todas las armas que hayamos conseguido y todo eso, pero pues al final volvemos a entrar y volvemos a recibir todas esas cosas y todos esos elementos. Entonces, por eso es un roguelite, pero mucho más ligero de lo normal. Ahora, ¿cómo se combate dentro del juego? Entonces, primero, apenas entramos, nos dan un arma principal y un hechizo de manera aleatoria. Dentro del mapa, pues vamos buscando, digamos, las diferentes salidas de las habitaciones. En las habitaciones nos enfrentamos a una serie de enemigos que nos bloquean el progreso, y una vez los eliminamos, pues podemos seguir en las rutas. Normalmente hay 1 o 2 rutas disponibles. Es como explorar un poquito más, porque pues hay recompensas adicionales. Y una de esas recompensas, y para mí la más importante, son cartas del tarot. Esas cartas del tarot son habilidades pasivas que nos ayudan durante todo el run. Hay cosas tan sencillas como, oiga, medio corazón adicional de vida. Y ya, entonces todo el tengo medio corazón adicional de vida. Hay otras que no, hay un 10% de probabilidad de que los golpes no le hagan daño. Hay un 10% de probabilidad de que usted haga un golpe crítico. Y esas cartas hay que buscarlas activamente, o sea, hay que desbloquearlas fuera del calabozo para que nos puedan aparecer dentro del calabozo. Pero son de las más útiles de todas las que hay, las del tarot. También agregaron ahí unos artefactos que son de un uso especial y luego se van cargando lentamente, y esos son daño a todos los objetos en la pantalla, daño según el número de cartas del tarot que tenga, una invisibilidad por unos segundos, cosas por el estilo. Y lo que les comentaba de que podemos armar como nuestra propia ruta, y esto es un tema particular, y así es que controlan el flujo de la historia, y es que cada calabozo debemos pasarlo 3 veces antes de enfrentar al obispo correspondiente. Entonces entramos al calabozo, avanzamos y llegamos hasta el primer jefe. Una vez eliminamos ese jefe, se abre como una puerta. Hay una puerta que es la que nos impide entrar al jefe final,
Y esa puerta, cada vez que eliminamos a un jefe, nos quitan como un cuarto de la puerta. Y hasta que hemos eliminado 3, cuando llegamos la cuarta vez, ahí sí nos podemos enfrentar al obispo, pero con eso controlan más o menos la historia, porque cada vez, la primera vez que el juego sabe que es la primera vez que usted entra o la segunda vez que usted entra, y a veces aparecen esos obispos y le cuentan a uno un pedacito de la historia y le dan la oportunidad de arrepentirse, cosas por el estilo, porque realmente no hay opción real, sino que pues como hacer como por la simulación de que, hey, te estamos dando la opción de que te rindas ante nosotros, pero pues nadie se va a rendir. Pero así es que como controla un poquito la run. Igual uno puede volver a ingresar al calabozo las veces que hagan falta, porque a veces los adeptos lo mandan a unas misiones secundarias. Hey, se perdió mi primo que está en tal calabozo, entonces usted puede ir y buscar la ruta, y dentro de la ruta le va a aparecer que donde está el primo le aparece con un subrayado, resaltado, entonces uno tiene que ir a buscar esa ruta específica para completar esa misión secundaria. Ahí gana uno normalmente un adepto adicional y fe extra por haber completado la misión secundaria que le asignaron. En cuanto al combate, pues hay 5 armas principales. Están las dagas, que son muy rápidas y hacen poquito daño, y al otro extremo están los martillos, que son lentos y pegan duro, y personalmente los detesto. Hay que aprenderse los patrones de los enemigos, tenemos poca vida dentro del juego y es difícil recuperarla dentro de un run, pero pues lo que les digo, no hay una afectación muy grande al morir. Hay un punto especial, y es que yo lo jugué hace relativamente poco, más o menos un mes o 2 meses, y el juego en abril del 2023 recibió una actualización enorme, un contenido que se llama Orden de la Nueva Fe. No me acuerdo exactamente cómo se llama la expansión. Es completamente gratuita y la verdad ya la integraron completamente al juego, o sea, no hay forma de jugarla ya la versión original. Y esto agregó bastante contenido, sobre todo para los que ya terminaron el juego. Era como una forma de decirles, oiga, ustedes ya terminaron, vengan aquí de regreso, les vamos a dar cosas adicionales. Entonces nos volvemos a enfrentar a los jefes, pero con un nivel de dificultad más elevado. Hay un modo de juego que es como pasar runs con condiciones especiales. Agregaron artefactos y artefactos nuevos. O sea, hay muchísimo contenido extra. De verdad, yo me terminé el juego y después dije, listo, ya, ¿qué me falta para el platino? Porque pues no me estaban faltando muchas cosas. Cuando me di cuenta, no, es que tengo que terminar todo, absolutamente todo, incluso lo del contenido del DLC para conseguir el platino, porque muchas de esas cosas que agregaron, como ya están tan integradas al juego base, me las cuentan. Por ejemplo, hay que conseguir, no sé, las túnicas. Y en el juego original eran 4 túnicas, y con el juego nuevo ahora son 11 túnicas. Entonces, no, hay que conseguir las 11, porque si no, no le vamos a dar el trofeo del juego base. Pero sí, le es muchísimo más los contenido. Requisitos después del juego. Exactamente. Y para el platino base, porque es que normalmente ellos sí agregan cosas, pero no a la base. Yo tengo de pronto aquí una pregunta, y es, usted al principio lo presentó como que eran 2 juegos pegados en uno. ¿Cómo es esa interacción entre la parte de la gestión del culto y el combate? Es decir, ¿sí se retroalimentan bien? ¿O puede ser que vayas muy bien en un lado y te vaya muy mal en el otro, y eso te obligue? ¿Y cómo es la distribución del tiempo? Yo diría que la distribución del tiempo es casi un 50-50. ¿Listo? Sí hay interacción, pero es una interacción, digamos que no es tan estricta. Incluso con el contenido descargable activaron una opción que es muy curiosa. Y es que en el juego base o en el juego normal, cuando uno lo que hace es como administrar su culto, dejarlos todos listos, y ahora sí me voy a hacer lo que tenga que hacer en el calabozo. Porque cuando entro al calabozo el tiempo no se detiene. Entonces el tiempo que yo gaste en el calabozo es tiempo que está pasando en tiempo real en mi culto. Y eso significa que a ellos les va a ir bajando la fe, les va a dar hambre si no les dejé suficiente comida, se van a enfermar, o les puede pasar muchas cosas mientras yo no estoy. Entonces digamos que esa opción, le agregar dentro del contenido, descargarle una opción para que cuando uno entre a los calabozos el tiempo no pase. Pero pues
la verdad me gustó más cuando el tiempo pasa porque se vuelve un poquito más exigente en cuanto a la administración. Entonces, ¿qué hace uno? En los calabozos va encontrando algunos recursos secundarios que después se puede utilizar con el culto, y el culto lo que vas dándole son algunas mejoras o algunas cosas especiales, y se necesita hacer crecer el culto para poder acceder a los calabozos más avanzados. Lo que decía, para el calabozo final necesitaba tener por lo menos 20 seguidores. Si no tenía yo 20 seguidores, simplemente no me dejaban ingresar al siguiente calabozo. Pero si hay algún tire y afloje entre tener que ir y volver. Y lo más entretenido es que el loop es adictivo, porque llega uno a su arregla todo, los deja todos listos, ahora me voy para el calabozo, y en el calabozo pues sufro todo lo que tenga que sufrir luchando, termino el calabozo y regreso, y la situación pues se ha deteriorado sin mi presencia. Entonces otra vez tengo que, y hay que volver a construir las cabañas que faltan, y hay que mejorar el culto y subirlo de nivel y no sé qué, y es súper entretenido ese tire y afloje en esos elementos. Bien, entonces después de que este juego se ganó pues varias nominaciones e incluso entiendo que premios en Australia cuando se lanzó, y dentro de mucho de lo que le alababan era el aspecto gráfico. Por lo que yo veo, la ovejita, el corderito tiene los ojos grandísimos, se ve muy mullidita, pero es totalmente 2D. ¿Cómo funciona aquí el arte? ¿Qué tanto impacta el juego? Listo. Entonces, el juego, para empezar, por si no lo han visto, les recomiendo que le peguen una mirada a un tráiler, porque utiliza una perspectiva de 45 grados, similar a como se ve en juegos como por ejemplo los primeros Metal Gear Solid o un Overcooked, o incluso un partido de fútbol de FIFA, que uno ve la cancha desde una perspectiva como de 45 grados. Esa perspectiva normalmente se le conoce como una vista de ave, y lo que permite es que eh, vemos la mayor parte del área disponible. Eso nos permite fácilmente ubicar a los adeptos que tenemos dentro del culto, mirar dónde hay espacio disponible, mirar qué está sucediendo en todo momento. Y es la misma vista que se conserva dentro de los calabozos. Los personajes y enemigos efectivamente son todos dibujados en 2D, con un estilo que es muy curioso porque es muy tierno, muy bonito, de ojitos grandes, de personajes chiquiticos, podría decir uno que chibi, eh, y contrasta bastante con las criaturas con las que nos enfrentamos y las situaciones que suceden. Entonces uno, por ejemplo, si alguien se empieza a portar mal, uno puede mandarlo a la cárcel o simplemente sacrificarlo para obtener algún beneficio. Incluso uno puede utilizar la carne de los adeptos para cocinarle a los otros adeptos. Es una forma de obtener comida. Entonces es ese estilo todo tiernito, todo bonito, todo caricaturesco, que mi hija decía, ¡ay, tan bonito! Y yo, no puedes verme jugar esta cosa, porque es muy sangriento sí. Al mismo tiempo, porque no, y hay un montón de simbología, pentagramas, tentáculos. Sí, pero ellos no son muy específicos en cuanto a qué pero es de la antigua fe, y ya. Pero sí, entonces ese contraste es muy divertido porque los personajes son muy tiernos, son muy bonitos. El juego no es ni siquiera para mayores de 18 porque no tienes mucha sangre, pero sí tienes esas animaciones y están súper bien animaditos en 2D, y tienen todos gestos y caritas, y uno puede elegir cómo luce cada uno de los adeptos. Cada vez que uno consigue un adepto, ellos llegan a un círculo, a un pentagrama, y uno los va y le dice reclutar. Y al momento de reclutar uno les puede cambiar la carita, y hay cualquier cantidad de animalitos. Hay jirafas, hipopótamos, delfines, mariposas, perritos, gaticos, lobos, zorritos, elefantes, y uno le puede cambiar eso, le puede cambiar el color y le puede colocar un tatuaje en la cara. Y todo eso juega. El motor gráfico que utilizaron fue Unity,
Y al momento del lanzamiento el juego tenía muchos bugs que poco a poco han ido corrigiendo. Y en este momento, por lo menos en el momento que estamos grabando el podcast, que es a mediados del 2023, hay diferencias todavía entre las versiones. La versión más estable, por todo lo que he leído, es la de PC, seguida muy de cerca por la versión para Xbox. En un tercer lugar, la versión de PlayStation. Yo lo jugué en PlayStation 5 y, para serles sincero, no tuve sino uno de esos bugs que me obligan a reiniciar la consola, porque lo que pasó fue muy curioso. La cámara, cuando sucede algo importante dentro del culto, alguien se muere o alguien sube de nivel o cosas por el estilo, la cámara lo que hace es que enfoca ese evento y luego me regresa a mi perspectiva, a enfocarme a mí. Y creo que fue que se me murió un adepto y toda la cámara le hizo el zoom al adepto que se había muerto y a todos los que se acercan a mirar qué era lo que había sucedido, y nunca regresó a enfocarme a mí. Entonces me tocó reiniciar porque pues yo no sabía dónde estaba, y por más de que cambiaba de área no estaba pasando nada, ni siquiera era capaz yo de ubicarme bien dentro del mapa. Eso solamente me ocurrió en una oportunidad. Tuve otros bugs menores que pues no me afectaron gran cosa al juego. Pero lo que he leído es que la versión de Switch, a pesar de que ya es jugable, todavía tiene muchos problemas. No sé realmente cuáles son, pero sí me di la tarea, porque si uno revisa, por ejemplo, en esas páginas que son agregadas de reseñas, los críticos en casi todas les dan una nota bastante consistente, pero los usuarios, a medida que un usuario se va encontrando con ese error, van y masacran el juego. Y uno ve, sí, efectivamente, la versión de PC tiene para los usuarios buenas notas, la versión de Xbox tiene unas notas también muy buenas, un poquito inferiores, la versión de PlayStation un poquito inferiores y la versión de Switch otro poquito inferiores. Y es por la cantidad de bugs, porque a pesar de que estamos ya más de un año y un contenido descargable grande después, esas versiones, sobre todo la de Switch, todavía tiene bastantes bugs y tenía también problemas de desempeño, pero creo que los de desempeño sí ya quedaron sin solucionados y solamente quedan varios bugs. Entonces, pues ojo con eso, porque a pesar de que no le piden mucho la máquina, sí ese problemita creo que es en parte por el motor que están utilizando el Unity. Bien, y aparte de esto, ¿cómo lo acompaña el sonido? ¿Qué tal? ¿Habla la ovejita o no? No hay voces, utilizan un gibberish que es muy curioso porque los adeptos normalmente hablan con un gibberish muy amigable, muy de criaturita pequeña. Pero cuando usted se encuentra a los obispos de la antigua fe o a ciertas criaturas, utilizan también gibberish, pero es un gibberish súper oscuro, como si estuvieran entonando en palabras prohibidas alguna maldición antigua. Es muy curioso cómo funciona, pero no, esas son las únicas voces que hay. No hay voces, ni doblaje, ni con otro tema. Hay subtítulos, eso sí, están en todos los idiomas, incluso creo que yo lo jugué en español. Se me hizo que es un español pues bastante neutro. Es el español de Latinoamérica y todo me pareció como bien subtitulado, incluso los menús de los juegos. O sea, no solamente los diálogos, sino todos los menús de los juegos están completamente en español. El otro aspecto sonoro es el tema de pues la banda sonora. Esta fue compuesta por, me perdonarán el inglés, Narayana Johnson, que utiliza como nombre artístico River Boy. Él personalmente tiene poca experiencia en la industria de los videojuegos, pero igual es compositor, productor de música electrónica y toca varios instrumentos. Y lo que hizo para este juego fue que mezcló sonidos electrónicos, sonidos ambientales, incluso algunas voces, algo de voces, algo de coros y mucha percusión para crear una música que es más como tranquila, a veces como ambiental, y por ratos logra ser incluso perturbadora.
porque tienen los momentos específicos para hacer esa, cuando el juego se vuelve muy oscuro, cuando estamos en las peleas con algunos jefes. Y lo que hicieron es que con toda esa percusión que agregaron, le dan una sensación como, le dan como un toque tribal, como no, para que no parezca un culto. Es que la definición de culto actual es una, o secta, es más como de una secta o un fragmento de una religión muy establecida. Aquí lo hacen más como tribal, como de, oiga, sí, es que es un culto, pero estamos hablando de, no sé, la antigüedad, donde no existían estas ciertas religiones o estas estructuras religiosas, sino esto es más como un culto, pero más tribal. Entonces eso lo jugaron muy bien con la música. Listo. Entonces, ¿qué nos quedamos escuchando de esta banda sonora? Vamos a escuchar una canción que se llama Start Cold. Recuerden que también encuentran estos podcasts y reseñas reto en www.cronicasgumba.com. Estamos hablando de Cult of the Lamb, el culto del corderito. Y César nos estaba mencionando que mezcla un par de jugabilidades, un juego independiente muy bien recibido. ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno, yo tengo 4 elementos que quiero destacar dentro de los aspectos positivos. Primero, todo el tema de la administración de la secta. Se me hace que está muy bien diseñado todo el tema de la administración, de mantener los marcadores. No es tan difícil si usted se concentra y tiene juicio. Al principio, por ejemplo, mucha gente sufre porque después de una cierta cantidad de días sus adeptos envejecen y mueren, pero uno tiene la posibilidad también de sacrificarlos. Incluso si consigue el ritual correcto, puede resucitar a algunos de sus adeptos que han muerto. Hay bastantes opciones, hay estructuras para crear, hay varios tipos de mejoras para realizar, hay, el árbol de habilidades está muy completo. Entonces todo el tema de la administración de la secta me pareció muy entretenida. Un segundo punto es el estilo visual. Todo este estilo visual de que es súper cute, pero también súper oscuro al mismo tiempo, es muy llamativo. Fue una de las cosas que me conquistó cuando vi la presentación original del juego, porque es algo diferente. O sea, es una forma diferente de presentar un juego con elementos bastante tétricos y a veces góticos, pero con una fachada mucho más amigable, y que el corderito y que los animalitos y que no sé qué. Y el tema toca temas a veces pesados, como por ejemplo estos diferentes dogmas o los rituales que uno puede meter dentro de su secta. Pero con ese aspecto visual, pues uno, digamos que son un poquito más fáciles de digerir. El tercer aspecto positivo es el loop del juego. Es decir, el ciclo de juego es absurdamente enviciante. Ese tema de que, oiga, ahora voy al calabozo y lucho y luego salgo y administro mi y uno, listo. Y ahora voy a seguir jugando porque ahora puedo ir de nuevo al calabozo, ya tengo los recursos y necesito tal cosa y voy a conseguirla aquí, voy a conseguirla allá, o voy a conseguir esta misión secundaria y salgo de nuevo y tengo que preparar la comida y mejorar las estructuras y subir de nivel. El ciclo es impresionantemente enviciante, es súper entretenido y lo engancha a uno todo el tiempo. Es difícil de parar de jugar, precisamente porque está uno, oiga, no, hagamos un día más, porque es que con ese día más puedo lanzar de nuevo un sermón y subo a tal de nivel y tengo la oportunidad de ir a hacer esto y bueno, listo, entonces, listo, completé el día. No, pero ¿y si le hago un run y se queda uno ahí enganchado en su run y en su día extra y en la administración? Es súper entretenido ese ciclo de juego.
Y el último punto para destacar es todo el tema de la música. La música es súper relajante, súper bien combinada, esa mezcla de temas electrónicos con todas las percusiones o en algunos casos las guitarras y las vocecitas que como que se siente es súper, súper, súper divertida, súper lo mete a uno dentro de la acción y es un ciclo muy apoya ese ciclo de realimentación que hay dentro del juego. Bien, y lo que de pronto no le gustó, el aspecto técnico me decía que a usted no le alcanzó a afectar mucho. No, a mí no, pero sí entiendo, sobre todo las personas que jugaron las versiones originales del juego, que habían muchos más bugs, que rompían mucho más la experiencia. Incluso actualmente, o por el momento de la grabación de este juego, sé que la versión de Switch está un poquito por debajo, no sé qué tanto, pero sí leí algunas quejas de personas de los últimos meses que estaban diciendo no pude avanzar más del juego porque tengo un problema técnico. ¿Listo? Entonces, pues con esa advertencia, yo no sufrí eso. Yo tengo dos aspectos negativos igual dentro del juego. Uno, el tema de la precisión en el combate. Como todos los personajes son 2D y digamos que la acción sucede en 2D, es difícil a veces medir la distancia en la que estamos, sobre todo en la profundidad de algunos enemigos. Entonces se gana uno golpes innecesarios dentro del juego y pues hay runs que son un poquito más exigentes, hay jefes que son mucho más estrictos y necesita uno llegar con la mayor cantidad de vida posible. En general el juego no se me hizo difícil y hay opciones para bajar la dificultad si hace falta, pero sí la precisión en el combate se extraña. Otro tema que también me pareció negativo es el tema de la aleatoriedad, porque como jugaron con ese tema de que es un roguelite, les decía que hay 5 tipos de armas. De las 5 tipos de armas, yo tenía 2 favoritas. ¿Listo? Las otras 2 eran completamente viables. Pero si por alguna razón, motivo o circunstancia, el arma que me salía disponible era un martillo, me tocaba abandonar el run. O sea, en la pantalla de inicio del run, si me tocaba arrancar con un martillo, yo no fui capaz de jugar con un martillo. Y las armas aparecen de manera aleatoria. Entonces uno puede, después de que de cierto punto uno consigue una habilidad para decirle, oiga, no, si no me gustó esta arma, puedo lanzar una segunda arma. Pero si la segunda arma también es un martillo, me tocó abandonar el run. Entonces esa aleatoriedad me hubiera gustado que la hubieran ajustado un poquito más o que le hubieran dicho a uno predefinir o no tener que entrar al calabozo para poder elegir el arma, no sé, alguna opción en ese punto, pero sí me afectó de manera negativa porque me tocó abandonar muchos runs simplemente porque cogí el arma que no era. No fui capaz, literalmente no fui capaz de manejar el martillo porque los tiempos de ese martillo son demasiado lentos y los enemigos no dan tregua en el juego. Esos son los dos aspectos negativos y tengo dos punticos que de pronto no me afectaron directamente, pero sí están presentes. Uno, que ya lo mencionamos, que fue el tema de los bugs. Lo que le digo, yo solamente tuve uno que me tocó reiniciar cerrar la partida y volverla a activar. Pero no fueron mayores. Y el segundo es todo el tema de los cosméticos. El juego tiene cualquier cantidad de cosméticos para el culto. Que estatuillas, que arbolitos, que decoraciones, que arbustos, que no sé qué, pero no son funcionales. Entonces es solamente para que quede bonito el culto y nunca lo sucede. O sea, para cumplir un par de misiones secundarias, pero hay y existen y hay que diferentes colores, que pisos, que estatuas, que árboles, que arreglos florales, que no sé qué. Pero nada de eso me mejora absolutamente nada. Entonces, a pesar de todo lo que existe, no los utilicé. Eso se me hizo que les sobró el juego. Me imagino que a alguien le sacará provecho, pero pues para mí eso fue un relleno.
Sí, más por lo que no se vio la utilidad. Bueno, este es un juego indie de esos que pinta bastante bien. ¿Cómo lo recomendaría el juez Gumba? Listo. Para recomendar hay que tener en cuenta que es la mezcla de los dos géneros. A pesar de que el roguelike no es muy difícil, pues sí hay que hacer los temas de los calabozos y tiene un nivel de dificultad que se me hizo adecuado. Pero sí, definitivamente tiene que gustarle todo el tema de administración de recursos, porque si no, es 50% del juego es crear y mantener la secta. Entonces es súper importante que les guste eso. Con esa salvedad, yo diría que definitivamente este es un juego comprable. De por sí el juego de lanzamiento salió en $30 y las versiones físicas, yo compré la mía en $30, pero no sé si fue el lanzamiento también en $30 o $40. Es un juego muy completo con muchas horas de diversión. Incluso si solamente se van por el tema de la historia, son como 15 horas de juego. Si se van a hacer absolutamente todo, incluyendo todo lo que está en el contenido descargable, yo me gasté casi 60 horas en haciendo todas las cosas, porque fueron como 30 y piquito de horas para conseguir el final, y después con todo lo que le agregaron del contenido descargable es como hacer otro run completamente nuevo, con jefes más difíciles, con los boss rush, con obtener objetos adicionales. No, hay muchísimo contenido adicional, entonces se me hace que es un juego definitivamente comprable. Con esto cerramos el podcast 182 de Crónicas Gumba. De nuevo, agradecer a nuestra audiencia por todos los comentarios y seguirnos. Con ustedes estuvo hoy Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. De verdad les recomendamos, si de pronto conocen a alguien que sabe de videojuegos y no nos conoce, recomiéndenle este podcast o recomiéndenle la página web donde tenemos reseñas retro, y de esa manera de pronto nos ganamos una escucha adicional. Un saludo para todos.